Sabemos muy poco de las cautivas. El tema de las cautivas yo considero que tiene mucho de historia y tiene mucho de mito. Es el único en el que se utiliza la figura de las mujeres para destacar el heroísmo. La guerra del Paraguay ha sido un estigma dentro de la filosofía correntina. Un momento de la historia de Corrientes del siglo XIX donde no hay protagonistas masculinos. Todo el mito se basa en dos caras. En el imaginario histórico se determina que las cautivas arrebatadas de la ciudad de Corrientes en el mes de julio de 1865 Fueron 5. No lo sé exactamente. Dicen que había una más. Negar la existencia de otras cautivas a mí me pareció horroroso. Del periodo del cautiverio en sí también se conoce muy poco. Diría yo que es del periodo que menos se conoce. Pero ellas se llamaron a silencio porque habrán vivido cosas que prefirieron olvidar. Fueron llevadas al cautiverio con sus hijos pequeños. Siguieron cautivas hasta su muerte. Las cautivas correntinas, en el contexto de la guerra, tienen un rol secundario. Adquieren dimensión e importancia en la construcción del imaginario histórico posterior a la guerra, cuando había que encontrar algunos referentes o había que enarbolar algún elemento que sirva para sostener el rol de Corrientes en la guerra. Las cautivas son 5 mujeres de lo que se podría denominar la élite o la élite correntina de esos tiempos, que formaban parte de familias principales de la sociedad correntina. Si uno mira sus apellidos, son todas familias que tienen, digamos, han dado gobernadores a la provincia a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Estas 5 mujeres tienen la característica de que sus esposos tenían alguna vinculación con el ejército argentino, el ejército nacional. Sabemos muy poco de las cautivas. Sabemos lo que una de ellas quiso contar y algunas versiones, algunos testimonios, alguna tradición oral. El tema de las cautivas yo considero que tiene mucho de historia y tiene mucho de mito. La construcción de 5 cautivas correntinas es un mito. La existencia de cautivas correntinas, muchas, es historia. Vale decir, no existen pruebas reales, fehacientes, de los hechos, de los dichos y los dimes y afirmaciones sobre las cautivas. ¿Qué pasó con las cautivas? Con todas no lo vamos a saber nunca porque las pruebas fueron borradas. Estas 5 se las recuerdan porque eran mujeres de familias conocidas, mujeres de oficiales correntinos, de hacendados que estaban en la guerra, en la resistencia, porque recién empezaba contra Paraguay. Esas mujeres aguantaron 4 años de estar prisioneras, y no prisioneras en una cárcel VIP como ahora porque eran mujeres de oficiales, prisioneras trasladándolas de acá para allá, cada vez más metidas en el monte, que era muy duro, el hambre, las enfermedades, maltratos, habrán sufrido maltratos, sobre todo una vez que pasaron los meses y que las cosas iban mal, y bueno, arréglense como puedan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y por nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María,
Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María. No. 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 Por favor, no. Por favor. No. Todo el mito se basa en dos cartas, presuntamente atribuidas a la señora Bar de Ceballos. Una es dijo que dijo, la otra es una construcción, yo la considero como una construcción, tomada de los relatos de las traidoras mujeres paraguayas. La única que da testimonio es Victoria Bar de Ceballos. Uno de sus primeros testimonios aparece en la prensa, pero es un testimonio que tiene el tamiz del redactor del periódico, ¿no? Que él toma nota o da a conocer lo que él escuchó en una tertulia o lo que le habrían dicho, le habrían contado en una tertulia. De manera que no hay tampoco muchos elementos para poder reconstruir ni el cautiverio ni la historia posterior, ¿no? Respecto del escrito de Victoria Bar de Ceballos, es un texto que circula, pero que yo no sé si existe el original, quién lo tiene, dónde está. Yo solo he visto copias de ese testimonio. No digo que no sea verosímil, pero en la historia académica, en la historia profesional, es muy difícil trabajar con una fuente así. Algunas versiones dicen que ella lo dejó escrito. Otras versiones dicen que ella lo relató y que lo tomó un escritor y lo escribió el escritor. Dos de las cautivas, Carmen Ferré de Alsina y Jacoba Plaza de Cabral, fueron llevadas al cautiverio con sus hijos pequeños. En el caso de Manuel Cabral era un niño de 2 años, era muy pequeño, y Carmen Ferré de Alsina estaba amamantando a su hija, era una beba, por eso le permitieron llevarla. Yo no hay que ubicar en el tiempo. Los niños, los menores de edad, aún más las mujeres, tenían un rol social muy escaso, muy limitado. Tenemos que ubicarnos en una sociedad de 150 años atrás, en donde los derechos estaban focalizados por un nivel social y de acuerdo a al rol que tenía el hombre en la sociedad. En ese contexto yo creo que esos niños están, digamos, ensombrecidos su protagonismo por sus propias madres. A lo mejor sobrevaloraron a ella y no pensaron en esas criaturas, ¿no? Lo que sufrieron, que ellos también tienen su gran cuota de valor, ¿no? A lo mejor nos centramos solamente en ellas y habría que haber nombrado esos niñitos que sufrieron tanto. Históricamente no se ha probado que hayan ido con niños. Históricamente. Que volvieron con niños a uno
al descendiente de Cabral se lo vio, a la otra pequeña o el otro pequeño no se lo vio. José Hernández relata que él no vio otra criatura. Es decir, que también es otra gran discusión. Dentro de la configuración del imaginario histórico se determina que las cautivas arrebatadas de la ciudad de Corrientes en el mes de julio de 1865 fueron 5. Negar la existencia de otras cautivas a mí me pareció horroroso. Te dicen que había una más entre esas que eran amigas, que eran conocidas. Después mujeres había muchas más, pero eran gente que a lo mejor pasó desapercibida, gente del pueblo, que también hacen la historia, porque creo que toda esa gente hace la historia. Dardo Ramírez Bracci, historiador conocido de la zona, descubre la secta cautiva. Y Dardo Ramírez Bracci agrega en su último libro a Carmen Ruiz Moreno de Covielo. Me encuentro en los análisis de los expedientes por daños y perjuicios que Carmen Coelho de Ruiz Moreno ha sido una mujer que reclama, después de terminada la guerra, una indemnización importante por daños y perjuicios por la prisión y cautiverio que ha tenido por ser llevada en el Paraguay. Toribia, la historia dice que murió en el cautiverio, murió en estos 4 años que vivieron la guerra y no volvió, es la única que no volvió. La muerte de Toribia en cautiverio, bueno, las versiones que existen es de que su muerte habría sido provocada por una epidemia de cólera. Ahí se podría tratar de contrastar información, pero no sabemos cuándo murió. Entonces es muy difícil establecer eso. El testimonio que deja Victoria Bart, que dicen que fue cuando ya tenía 80 años, ella escribió un testimonio, y ahí dice que murió de cólera. Santos de Sosa murió de una enfermedad. Otros sostienen que Santos de Sosa salió con su amante, candidato o lo que fuere, y se fue a vivir al Chaco paraguayo. Y mi abuela nos contaba que no volvió porque un oficial paraguayo se había enamorado perdidamente de ella y no la dejó volver. Bueno, y ahí terminaba el cuento. ¿Usted cree que no van a hacer una relación espiritual entre una mujer que tiene hijos, que debe proteger a sus hijos,
y que vive la amenaza de su victimario, si es amenaza o se enamoraron, que es una situación placentera la que vivieron, no. Es una situación de extrema gravedad. Así que las considero víctimas y mártires. Víctimas de una guerra involucradas en un escenario que no tenían por qué estar, abandonadas por su marido, criticadas por sus vecindades. Por eso cuando vienen a Corrientes, guardan silencio. ¿Quién le iba a perdonar a estas mujeres que fueron llevadas o se fueron voluntariamente con los paraguayos? Nadie. Es el pecado que en esa época, en ese siglo XIX, no se perdonaba. La mujer violada era encriptada, discriminada y excluida de la sociedad. Vale decir que la única salida que tenían era incrementar su fe religiosa, síndrome de Estocolmo, y a su vez luego guardar silencio y no denunciar a sus captores. Se supone que ellas habrían desembarcado en el puerto de La Casillita y habrían atravesado, a partir de allí habrían atravesado la plaza para llegar a la iglesia de la Merced, para cumplir con su promesa, ese voto de silencio que habrían hecho de no hablar con nadie hasta que no pudieran rezar frente a la imagen de la Virgen de la Merced, agradecerle y recién a partir de allí poder hablar con sus familiares, con las personas que se habrían acercado a recibirlo. El síndrome de Estocolmo continuó con el desprecio de la sociedad y el rechazo. Habían perdido su honor, su dignidad, sus bienes y fueron encerradas literalmente. En Corrientes, las cautivas quedaron encerradas. No digo que en un pozo porque no sé y sería aventurarme a decir algo que no comprobé. Pero vivieron encerradas, nunca más se las escuchó, nunca más se las invitó, nunca más salieron a la luz de la sociedad correntina. Pienso que ellas, esa prisión que sufrieron, les dio como vergüenza, ¿no? Y capaz que tuvieron que callar algunas cosas. Ellas sí que hicieron un pacto de silencio y dijeron: no contamos nada como fue. Es decir, contaron de aquí para allá, de allá para aquí, que comimos las naranjas y yo, pero nada más. Más allá de las causas, las razones inexplicables en las cuales uno no puede saber de por qué determinaron este voto de silencio, generó todo un espacio de incertidumbre, de falta de datos, de información, porque estas 5 mujeres, perdón, las 4, porque una falleció en Paraguay, las 4 cuando regresan, en vez de contar su cautiverio, su martirio, su prisión,
su mal pesar, guardan toda la información y esto genera una serie de hipótesis, de construcciones imaginarias que nadie puede determinar con certeza si son Dios o te no. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Las cautivas representan todas mártires, víctimas de guerras, víctimas de la violencia, víctimas de la cobardía de muchos. Ese título de heroínas de la patria lo que hace es, más que hablar de ellas, hablar de lo que se oculta, que es no hablar de los hombres. Es el único momento de la historia de Corrientes del siglo XIX donde no hay protagonistas masculinos y es el único episodio del que poco se ha escrito en el siglo XX. No serán heroínas, no serán mártires, pero que fueron unas mujeres fuertes y valientes y que tuvieron esa actitud de decir, tenemos que salir vivas de esta.